Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te voy a enseñar cómo hacer este precioso suéter, hombros descubiertos. Mira lo divino que me quedaron. Me voy a acercar a la cámara para que veas el detalle del resorte que está aquí bordeando todo el hombro. Me ha encantado este resultado. Mira el cuello, se hace con la misma técnica, la misma puntada, y también la parte de abajo. Mira, me voy a dar una vuelta para que veas cómo es la espalda. Este suéter también queda lindo si lo haces de un solo color. Entonces, si te ha gustado, empecemos a trabajar. Los materiales que voy a usar para realizar este suéter son 4 ovillos de este. Cada ovillo trae 100 gramos, 246 metros. Siempre tengan presente los metros porque muchos ovillos de 100 gramos pueden traer más metros que este o menos. Entre más grueso sea el hilo que van a usar, va a traer menos metros. Así que tengan eso presente y lean siempre las etiquetas. Aquí dice que recomiendan un gancho de 6 milímetros, pero este hilo yo no lo veo tan grueso y he trabajado con el gancho de 4.5 y me fue muy bien trabajando con este suéter y un gancho más pequeño. No quedó apretada la punta, quedó muy bien. Y vamos a necesitar tijeras y cinta métrica. Voy a hacer una breve explicación de lo que vamos a tejer antes de ponernos a elaborar este suéter. Necesitamos tejer dos piezas como esta, una es para la espalda y una es para la parte de adelante. Este tejido lo vamos a estar tejiendo a lo largo en hileras, así en hileras. Ahora mismo te voy a decir qué medidas necesitas para realizar esta pieza. Vamos a empezar la pieza aquí en un costado. Esta parte de acá va debajo de nuestro brazo en la sisa. De aquí vas a tomar una medida debajo del brazo hasta el largo que deseas darle. Ten en cuenta que esto después, cuando lo terminemos, vamos a hacer un resorte aquí en la parte de abajo. Entonces ten en cuenta en dejar centímetros para ese resorte. En mi caso, esta parte de aquí mide 28 centímetros y esos 28 centímetros los alcancé o los pude hacer con 45 cadenas de inicio. Vamos a ir aumentando cada vuelta para hacer este escote. Los aumentos solo se hacen en la parte del escote, en la parte de abajo trabajamos en recto. La otra medida que debes tener es cuánto quieres que mida tu escote. Mi escote mide 15 centímetros y estos 15 centímetros los logré con 13 hileras que iba tejiendo. Después de las 13 hileras, cuando ya llegué a mi escote, ¿cómo sabes cuándo llegar al escote? Te lo vas midiendo y cuando ya llegues a la parte del cuello, vamos a alzar aquí con unos puntos. En mi caso, yo hice 10 puntos para hacer este cuello. 10 puntos y el cuello tiene 15 hileras que fui trabajando en recto. Todo esto aquí tiene 15 hileras. Y del largo del cuello
hasta el final. Tiene 45 centímetros y medio, que lo logré con 67 puntos. Aquí yo empezamos aquí yo empecé con 45 puntos, fui aumentando y aquí ya tengo los 67 puntos. Una vez ya cubras todo el cuello, aquí en estas hileras, en estas 15 hileras, tengo 15 centímetros de cuello. Ya empezamos a hacer el escote del otro lado y aquí en esta parte hay que ir disminuyendo hasta tener aquí en la última del costado los mismos números de puntos con que empezamos. Yo empecé con 45 puntos y aquí yo iba disminuyendo hasta tener acá en el otro costado 45 puntos. Otra medida que debes tener es el ancho que le quieres dar a esta prenda. Este tejido, esta puntada es bastante, mira cómo cede. Eso es lo que me gusta. Esto tiene, sin estirarlo, 41 centímetros de ancho. Y el ancho lo define el número de hileras en total que le quieres hacer. Yo le hice 41 hileras en total, desde que empecé hasta terminar. Entonces ya con esta explicación vamos a empezar a tejer. Ya he tejido las 45 cadenas que necesito en mi costado. Ahora vamos a hacer puntos medios. Todo este suéter lo vamos a trabajar con puntos medios. Entonces los puntos medios se suben con 2 cadenas, que es mi primer punto medio. Tomo hebra, me voy a la cuarta cadena y me voy por atrás. Me voy a insertar el gancho en las onditas que se arman atrás. 1, 2, 3. Aquí en esta ondita voy a empezar mi primer punto. Tomo hebra, tengo 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso esa hebra inmediatamente en las 3 lazadas. Ese es el punto medio. Aquí ya van 2. Aquí inserto el gancho, tomo hebra, paso la hebra por el punto, tengo 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y la hebra la paso inmediatamente en esas 3 lazadas. Estos son los puntos medios que vamos a hacer en todo este suéter. Principio es un poquito tedioso, pero después todo va a estar más rápido el tejido. Así vamos haciendo hasta llegar a la última cadena. En mi caso, como tengo 45 cadenas, voy a hacer 45 puntos medios. Aquí voy. Entonces nos vemos hasta que llegues al último punto medio. Aquí ya tengo la primera hilera de mi pieza. Hice 45 puntos medios. Ahora vamos a voltear y vamos a hacer aumento solo en una parte, que es la del escote. Vamos a subir con 2 cadenas, que es el primer punto medio, tomo hebra y vamos a trabajar en las lazadas de aquí atrás. Estas lazadas, ahí vamos a insertar nuestro gancho y vamos a hacer nuestros puntos.
Y como voy a hacer un aumento, voy a hacer otro punto medio aquí en este mismo espacio. Este espacio es el que corresponde a al primer punto, que son las 2 cadenas. Aquí hago otro y ese es nuestro aumento. Ahí ya tengo 2 y ahora voy trabajando un punto medio en cada espacio. Aquí no se olviden que vamos a ir tomando la lazada de atrás, esto, para que se vea un adornito bonito aquí en el tejido, se vea esta trencita. Aquí en esta lazada de atrás hacemos así el punto medio. Tomo hebra, me voy acá a la lazada de atrás, tomo hebra y paso aquí en las 3 del gancho. Y así me voy. Nos vemos acá al final. Acá acuérdate, no hacemos aumento porque aquí es la parte de abajo del suéter que va a ir parejo. Ya estoy llegando a la parte final de la segunda hilera y te quiero mostrar. Aquí no se hace aumento, pero siempre tendemos a perder el último punto. El último punto es la segunda cadena con la que subimos para aquí cuando empezamos la primera hilera. Ese punto nunca se te vaya a olvidar. Este también se hace. Y listo, aquí no se hace aumento, volteamos. Vamos a subir con 2 cadenas, que es el primer punto medio, y como aquí no hacemos aumento, este espacio corresponde a las 2 cadenas. Aquí no hacemos punto, vamos al siguiente espacio y seguimos trabajando con la lazada de atrás. Siempre se trabaja con la lazada de atrás. Aquí 2, 3, vamos a seguir haciendo puntos medios y aquí al final de esta hilera, en este lado es donde estamos haciendo los aumentos para nuestro escote. Entonces una vez lleguemos aquí hay que hacer aumento, solo aumento de este lado. Entonces sigamos trabajando estos puntos y ya te muestro una vez más cómo hacer el aumento aquí cuando lleguemos al escote. Ya estoy llegando al final de la tercera hilera y estoy en el lado del escote y voy a hacer aumento aquí y les voy a mostrar cómo se hace aumento. El aumento nos tocaría aquí en el último punto, en este, aquí haríamos una que corresponde a este espacio y una adicional en el mismo espacio y ahí ya tenemos ese aumento. Mira, ahora voy a hacer la cuarta hilera, volteo y como estoy en el lado del escote, aquí me toca hacer aumento. Hago 2 cadenas, que es mi primer punto medio, y en este primer hoyito ahí hago otro que es el aumento. Tomo hebra y ahora me voy en cada punto, hago un punto medio, trabajando en la lazada de atrás.
y así me voy al final. Aquí hay que estar pendiente es donde estoy, si estoy en el lado del escote o si estoy en la parte de abajo del suéter, para que no se nos olvide hacer los aumentos, y aquí para no hacerlos. Entonces yo te puedo recomendar colocar aquí un marcador para que te recuerde que este es el lado donde debes hacer los aumentos. Y así me voy por todas las hileras que necesite hasta llegar al escote de mi talla o el escote que yo necesite. El escote debe llegar hasta donde va a empezar el cuello. Trabajamos así. Yo voy a trabajar hasta tener mis 13 hileras, y esas 13 hileras me dan 57 puntos en total. Aquí ya tengo mi escote realizado, hice 13 hileras y aquí tengo 57 puntos medios. Miren que aquí está parejo y aquí está mi escote. Aquí he decidido ya hacer la parte del cuello. Para lo del cuello, cuando vayas a subir las cadenas hasta llegar al cuello, no vayas a cubrir todo el cuello, porque nosotros vamos a hacer después un cuello más alto, una puntada más alta cuando ya tengamos las dos piezas unidas por los laterales. Así que no te recomiendo que hagas más de 10 centímetros de aquí de cadenas. Yo voy a hacer 10 cadenas, que son 7 centímetros para mí. No te recomiendo que hagas más de 7 centímetros o 10 centímetros. Ya todo depende de lo alto o de lo largo que es tu cuello y las tallas. Una vez ya te recomiendo que cuando alces, termines aquí los aumentos, en la parte de los aumentos, y vamos a subir. Entonces en mi caso 7 centímetros, que son 10 cadenas, voy a subir así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí ya tengo mis 10 cadenas. Voy a agregar 2, que es el primer punto medio. Tomo hebra y empiezo aquí en la cuarta cadena con el segundo punto, y serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son las que acabé de hacer. 10. Ahora voy a continuar haciendo aquí puntos, el resto de puntos aquí, para unir ya con el cuello. Vamos a seguir trabajando en la lazada de atrás, y ahora con este cuello no vamos a hacer aumentos, vamos a trabajar todo recto. Voy a seguir aquí el siguiente punto, vamos a trabajarlos aquí
aquí en la lazada de atrás. Y así vamos siguiendo, vamos haciendo hileras, las vamos haciendo parejas, no aumentemos, vamos a hacer todo recto hasta cubrir la parte del cuello, la parte ancha, no alta, ancha del cuello. Yo le voy a hacer 15 centímetros. Esos 15 centímetros para mí en el cuello fueron 15 hileras que hice parejas. Y una vez ya tengas esas hileras parejas, pues nos vemos para explicarte ya cómo hacer la otra parte, que es el escote. Lo vamos a trabajar al revés, vamos a ir disminuyendo ya en la otra parte. Entonces continúa trabajando parejo, recto, sin aumentos. Aquí ya realicé las 15 hileras, que es lo que va a formar el cuello. Ahora vamos a empezar a disminuir esta parte aquí para formar el escote. Vamos a hacer lo contrario que hicimos acá. Aquí vamos aumentando, ahora aquí vamos disminuyendo. Una vez ya tengas hecho el ancho de tu cuello, vas a empezar de aquí. Normalmente vas a subir con 2 cadenas y seguimos recto. Vas a hacer puntos medios hasta tener el mismo número de puntos medios que tuviste aquí en la hilera del último aumento. Yo en mi último aumento, que fue la hilera número 13, tenía 57 puntos medios, entonces aquí tejí solamente 57 puntos medios. Y ahora vamos a empezar a disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? Vamos a disminuir solo en la parte que corresponde al escote. Vamos a subir solo con una cadena. Tomamos hebra y me voy a el siguiente punto y hago un punto medio. Y esto solo cuenta como un punto medio. Te recomiendo, para que no haya confusión en los puntos, que esto lo coloques aquí, este marcador, que te indica que esto es solo un punto medio, para que no vayas a tomar después la cadena como un punto. Ahora seguimos haciendo puntos medios hasta llegar al final, y como al final lo estamos trabajando parejo, eso no ha cambiado. Subimos con 2 cadenas y seguimos haciendo puntos hasta llegar otra vez acá y hacer otra disminución. Todo esto lo trabajo parejo, y como aquí hice una disminución, al llegar acá a lo último debo tener 56 puntos. Subo con 2 cadenas, trabajo esto recto, hago puntos aquí y nos vemos cuando te hagan falta 2 puntos para terminar la vuelta, que ahí es donde hacemos las disminuciones, siempre que nos hagan falta 2 puntos para terminar la vuelta. En los 2 últimos puntos se hacen las disminuciones. Y aquí me encuentro nuevamente en el lado del escote y te voy a mostrar cómo disminuir cuando estamos ya subiendo, después de haber hecho aquí la parte pareja. Te devuelves y faltándote 2 puntos, por eso aquí marcamos este. Mira, aquí hay un punto y 2 puntos.
ahí es donde vamos a hacer la disminución. Tomamos hebra, me voy acá y no termino el punto, lo dejo ahí pendiente, tomo hebra, me voy aquí. Este último sí les recomiendo que los tomen entero. Tomo hebra, paso por ese punto, tomo hebra y cierro todos esos puntos, y aquí he realizado un punto, he hecho una disminución. Ahora, como todavía estoy en este lado, volteo, ya quito esta marquita. Al inicio, cuando estás en el lado del escote, vas a subir solo con una cadena, tomas hebra y aquí haces un punto medio, y otra vez voy a colocar el marcador que me indica que esto es un punto, y sigo trabajando punto medio sobre cada punto medio, y así hago todas las disminuciones hasta llegar a 45 puntos, que fue que es el número de puntos con el que empecé el otro costado. Debes disminuir hasta llegar al número de puntos con que empezaste en el costado, en el otro costado. Todo esto debe coincidir, esto con estos números. Voy a disminuir hasta tener aquí el mismo número, 45 puntos. Una vez terminada una pieza, vas a hacer otra igual y la vamos a unir aquí por los costados. Vas a poner, como tengo acá, una pieza de un lado y la otra del otro. Como hemos estado volteando el tejido, ahora mismo no tiene derecho ni revés, no importa cómo lo coloques, y vamos a unir aquí punto por punto. Como en los costados tenemos el mismo número de puntos, vamos a ir uniendo punto por punto hasta el final. Aquí ya lo uní, esta parte la puedes unir con puntos bajos, tejiendo puntos bajos una pieza con otra, o también lo puedes unir, yo lo hice con una aguja de estas que tienen la punta como redonda, inserté hilo y fui uniendo punto por punto. Aquí les voy a mostrar cómo uní punto por punto. El primer punto y el último se hacen 2 pasadas para que quede fuerte. Paso la aguja por este primer punto y busco el primer punto de la otra pieza y paso la aguja con el hilo, y para reforzar voy a pasar nuevamente para que quede con doble hebra. Ahora me voy para el segundo punto de una pieza, busco el segundo de la otra pieza y paso el hilo. Esto es como si estuvieras cosiendo cualquier prenda. Ahora me voy para el tercer punto de una pieza, para el tercero de la otra, paso la aguja y paso el hilo. Y así me voy hasta el final de acá. Una vez tengamos unidas las dos piezas por el costado, ya aquí lo hice y miren que no se nota unión, y de este lado también ya lo hice. Vamos ahora a unir también por el cuello.
El cuello, yo te recomiendo que te guíes por la circunferencia de tu cabeza. Te vas a medir tu cabeza y vas a hacerlo un poquito más anchito de la cabeza para que cuando nos los pongamos no tengamos dificultad. Y también este hilo pues estira bastante, eso es conveniente. Para unir estos dos cuellos yo voy a empezar por la mitad, que sería la parte de la espalda. Voy a ir haciendo puntos bajos y acá voy a hacer para mi medida 25 cadenas y uno acá. Sigo con punto bajo y aquí hago otras 25 cadenas y termino acá la otra mitad con puntos bajos. De esa manera ya tendríamos un cuello redondo y unido. Entonces me voy para acá la mitad, voy a tomar hilo nuevo y voy a empezar a hacer aquí puntos bajos y una cadena, y aquí mismo hago un punto bajo. Aquí va 1, 2, 3, aquí hago otro 4, 5, ya llegué a esta esquina. Entonces ahora voy a hacer 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Miro que no estén torcidas y me voy a hacer acá puntos bajos como los hice aquí. Y aquí empiezo a hacer puntos bajos. Si encuentras un huequito así grande, mejor te vas por abajo y lo tomas aquí para que no se abra más. Aquí van 3. Ahora sí me voy por todo esto y aquí en la esquina, cuando llegue a la otra esquina, vuelvo a hacer otras 25 cadenas y termino todo hasta llegar acá a la mitad. Una vez ya tengas, mira, el cuello así cerrado con las cadenas, aquí ya vas a definir qué alto quieres el cuello. Yo lo quiero unos 9 centímetros de largo y eso lo alcanzo alrededor con 16 cadenas. Entonces vamos a hacer aquí las cadenas hasta el largo que le quieras dar al cuello. Voy a hacer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez ya tengas las cadenas o el largo que deseas, vamos a hacer puntos deslizados y te vas a ayudar con un marcador. Vamos a subir
con una cadena y aquí en este espacio hacemos un punto deslizado. Aquí marcamos que este es nuestro primer punto deslizado para que no se nos pierda. Este es el primero. Ahora me voy al otro espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí está el último 16. Siempre vamos a tener el mismo número de puntos deslizados, siempre. Ahora busco el siguiente punto bajo, que es este, y ahí me deslizo. Para hacer la siguiente vuelta me deslizo en el segundo, volteo y ahora cuento. Este es el que hice de subida, este es el que me deslicé. Aquí empiezo el primer punto deslizado. Tengo que tener 16, 1 y trabajo en la lazada de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, la que está aquí en el gancho, y tomo la lazada de atrás. Ya puedo quitar acá el gancho para hacer la otra vuelta. Siempre subo una cadena y en ese mismo espacio, en la lazada de atrás, hago un punto deslizado y este aquí lo identifico rápidamente y no se me pierde. Una, y trabajamos con las lazadas de atrás. 2, 3, 4, 5. Voy a llegar hasta acá y les voy a mostrar nuevamente cómo unimos aquí al cuello. Una vez ya tenemos los puntos, que el número de puntos que necesita, en mi caso 16, voy acá al siguiente punto disponible, me deslizo, voy al siguiente para subir una hilera más, 1, me devuelvo y cuento. Este es el que acabo de subir, este fue el que me enganché, entonces este sería el primero.
y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así me voy por todo el cuello. Voy haciendo todo esto por todo el cuello. Aquí ya tengo terminado el cuello. Seguí tejiendo los puntos deslizados y aquí los uní de la misma forma como unimos los costados de este suéter con aguja y con hilo del mismo que estamos tejiendo. Los uní acá. La parte de abajo también la trabajé de la misma forma como se trabajó el cuello. Mira, aquí se ve angosto, pero esta puntada lo que me gusta es que es, mira, bastante, se puede estirar bastante. Mira todo lo que estira y queda bien en la cadera. Lo trabajé de la misma forma como se trabaja el cuello. Debes hacer puntos bajos alrededor de aquí de las dos piezas ya unidas y después haces cadenas y puntos deslizados y lo vas trabajando también así de largo. Aquí en la parte de abajo trabajé el mismo número de puntos deslizados que en el cuello. No es necesario que trabajes tú los mismos números. Yo lo hice porque así lo quise yo. Puedes trabajar aquí con más o menos puntos que el cuello. Todo depende del largo que le quieras dar aquí a este suéter. Y mira, aquí ya me adelanté y trabajé una manga. Aquí va la parte del hombro descubierta y esta parte la trabajé de la misma forma que el cuello. Y aquí va la manga y la manga en el puño también trabajé con la misma manera en que trabajé el cuello. Miren cómo ha quedado de linda. Entonces ahora vamos a trabajar con la otra manga. Para trabajar las mangas, cada manga es una pieza como esta. Vamos a trabajarla con la misma puntada que hemos estado trabajando con el suéter, los puntos medios, y los vamos a trabajar todo recto. Aquí yo le hice 28 hileras, que quede un poquito holgado en el brazo, y de largo tiene 39 centímetros. Y para calcular el largo te voy a hacer varias observaciones para que tomes la medida. Primero, ten en cuenta que vamos a hacerle, después de terminada la manga, vamos a hacerle el puño. Entonces ten en cuenta esta medida, lo voy a poner más largo. Y segundo, esta manga no vas a tomar la medida desde el hombro, porque el hombro va a quedar descubierto. Vas a tomar la medida en la sisa, debajo de la sisa, hasta el largo que quieres que quede la manga, y después el largo que quieres el puño. Entonces debes tener eso en cuenta. Luego de hacer esta pieza completa, le vas a hacer aquí unos puntos bajos aquí abajo para empezar a trabajar lo que es el puño. Aquí, esta parte de acá del puño. Esta parte del puño se trabaja igual como te mostré en el cuello, de la misma forma. En mi caso, el puño lo hice igual con 16 puntos. O sea que el cuello, el fajón de abajo y el puño, en mi caso, tienen los mismos números de puntos deslizados, 16.
Y repito, eso es a gusto de ustedes. Ustedes deciden si le quieren dar el mismo número de puntos deslizados a todo o no. Una vez ya tengas hecho el puño de la manga, vamos a doblar la manga y vamos aquí a hacer una costura para unirla. Puedes usar la aguja lanera y con un pedazo de este mismo hilo puedes ir cosiendo así como hicimos en los laterales del suéter. Otra opción es que puedes unir con puntos deslizados con el mismo gancho. Entonces aquí terminé mi punto. Ahora inserto el gancho en el primer punto de esta pieza. Cojo esta lazada y la paso por aquí. Y ese es mi primer punto deslizado. Ahora voy a tomar, son pequeñas lazaditas, aquí va una. Busco el siguiente punto y hago esta lazada, tomo hebra y paso todo de una así. Aquí me voy en la segunda, la siguiente lazadita, tomo la siguiente de la otra pieza, tomo hebra y todo lo paso así de una. Esta es otra forma de unir nuestras piezas. Busco aquí, tomo hebra y paso esa hebra en esas tres lazadas que tengo en el gancho. Voy a ir a la otra hebra del punto, busco la siguiente, esta hebrita, tomo hebra y paso todo. Y así me voy uniendo el puño y también me voy a unir todo el resto del hasta llegar acá al final. Y aquí va a ser donde es la parte donde va a ir la sisa y el hombro. Entonces puedes ir uniendo así con punto deslizado todo hasta el final. Cuando ya tengas la manga entera unida, mira cómo quedó con los puntos deslizados, también queda bien. Le vas a hacer aquí puntos bajos todo alrededor. Y esta es la parte ya que vamos a unir con el suéter, con la sisa. Y aquí en este lado del suéter vas a hacer también puntos bajos. Este es todo el escote, esta es la parte que subimos en el cuello. Vas a hacer también puntos bajos aquí donde hicimos las cadenas para unir el cuello. Vas a bajar por acá hasta llegar al otro extremo del escote y aquí te deslizas. Todo esto debe tener puntos bajos. Ahora aquí preciso donde tengo el marcador es la costura que se hizo en los costados. Aquí vamos a unir con la manga, también aquí donde hicimos la costura, vamos a unir esos dos puntos centrales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir 4 punticos de un lado y 4 punticos del otro. Vamos a unir con punto deslizado. Voy a unir entonces en total 8 puntos debajo de la manga, lo que es la sisa. Aquí va un punto,
Aquí tomo todo el punto completo. Aquí va 2, 3, 4. Ahora me faltan otros 4. Me voy aquí en el centro. Busco el otro punto que está aquí en el centro. Sería aquí 5. 6. 7, 8. Y así he unido, que veas, aquí es la sisa o debajo del brazo. Ahora lo que vamos a trabajar es, voy a esconder aquí para que no te enredes, esto después se esconde. Ahora lo que vamos a trabajar aquí es la parte del hombro que va abierta. Aquí vamos a ir trabajando todo acá en redondo con los puntos deslizados como se trabajaron acá en el cuello. Aquí trabajé 8, una hilera de 8 puntos deslizados y fui trabajando hasta, mira cómo recoge y mira cómo queda. Así se va trabajando. Entonces ahora, donde yo quedé, que unimos ya estas partes, aquí ya se empezaría a trabajar con las puntadas para deslizarse. Entonces te voy a mostrar una vez más aquí. Yo lo hice con 8, entonces voy a subir con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay que tener acá esto para ir ayudándonos. Ahora una cadena, hacemos ahí en el mismo espacio un punto deslizado, marcamos este como el primer punto deslizado. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí va el 8. Ahora lo que hacemos es, me voy al siguiente punto bajo disponible y hago un deslizado. Ahora para ir a la otra hilera, subo con un deslizado en el siguiente punto bajo, volteo y para hacer la otra hilera cuento que estos 2 puntos no me cuentan dentro de los 8 porque son los que están en la base. Este es con el que subí y este es con el que me enganché en la hilera anterior.
A partir de este cuento 1, 2, siempre trabajando con la lazada de atrás, 3, 4, 5, 6, 7 y este aquí es el 8. Y así voy a trabajar por todo este espacio de lo que es el hombro que nos va a quedar abierto. Aquí viene nuestro brazo, nuestro hombro estaría aquí. Voy a trabajar toda esta orilla, o sea que me voy a ir por todo esto, todo esto, incluyendo acá también, porque mira cómo quedó este hombro. Voy a ir por todo esto, bordeando todo hasta llegar acá. Y aquí unimos. Ya tú decides cómo unir, si unir con aguja o unir con el gancho de crochet y con punto deslizado. Entonces aquí eso es lo que hay que hacer para que nuestro hombro se vea así, de esta manera. Les voy a dar una imagen más amplia para que quede claro lo que acabo de explicar con respecto a esta parte donde vamos a trabajar el resorte, donde va el hombro descubierto. Aquí les muestro el terminado. La idea es ir por todo esto alrededor, por todo el hombro con este resorte. No te vayas a confundir con la unión que hicimos aquí de los 8 puntos. Mira, y te lo muestro. La unión de los 8 puntos se queda así, unión de 8 puntos. Aquí va nuestro brazo y aquí va el hombro. Y aquí pues, mira cómo ya puedes verlo. Aquí no vas a hacer resorte. Aquí solo hiciste los 8 puntos, listo. 4 de un lado, el centro de la costura de la manga y del cuerpo del suéter, y los otros 4 del otro lado. Y aquí está la costura. Cuando terminamos de hacer los 4 puntos de un lado, subimos los 8 puntos y fuimos tejiendo por todo lo que es la manga. Dimos la vuelta, mira, pasamos por aquí y pasamos por acá. No te vayas a confundir, aquí solo, aquí no va a ir resorte, no va nada. Mira cómo queda. Y aquí mira lo que he avanzado. Entonces uno va tejiendo acá, tejiendo punto por punto, no hay que hacer disminuciones ni nada, punto por punto, se va aquí, y cuando llegues acá es solo tejer punto, vas a tejer este punto y este punto. Si te queda algún huequito, que a mí no me quedó huequito en las uniones ni nada. Si te queda un huequito, eso se puede corregir con aguja y con hilo y coser. Eso no. Si te queda algún huequito al unir estas dos piezas aquí. Si no, yo creo que no te va a quedar hueco, porque esta puntada es bastante tupida y recoge, o sea, esto achica bastante. Mira cómo el tamaño de esto al tamaño como empezamos, esto recoge bastante, y por eso es la razón que te digo que hagas la manga un poquito holgada, porque cuando vayas a hacer el resorte aquí, él se va a encoger y también se va a encoger aquí en el puño. Entonces eso es lo que quería
aclarar. Aquí ya he llegado a la parte donde quiero mostrar para que no se confundan. Ya voy a empezar el lado de la manga. Aquí ya terminé lo que es todo el escote. Aquí ya hice mis 8 puntos de bajada. Ahora lo que tengo que hacer es hacer el punto deslizado en el próximo punto bajo disponible, que es este. Aquí hago mi deslizado. Ahora hay 2 puntos que al momento de unir la manga con el cuerpo, aquí fue nuestro primer punto. Vamos a hacer el deslizado tomando esos 2 puntos. Voy a insertar, mira, el gancho aquí y también acá. Estoy tomando los 2 puntos y entonces ahora hago así el deslizado pasando esos 2 puntos y este. Y ahora continúo normal. Aquí están estos 2 puntos que no hacen parte de los 8. Después de esos 2 puntos es el que hace parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí, el que tengo señalado con el marcador. Entonces de esta manera aquí ya trabajamos ese punto unido y seguimos aquí en la manga normalmente como hemos trabajado esto, siguiendo los puntos bajos, todo esto alrededor, y acá cerramos. Ya cuando lleguemos acá al último punto cerramos, ya sea con aguja o con el gancho. Así te he mostrado acá las 2 formas de unir, con aguja y con gancho y punto deslizado. Entonces, si ves, es solo seguir. Acá está la unión, aquí ya no hacemos nada, aquí no hay que hacer nada, no te confundas, y seguimos. Mira cómo está quedando esta parte del hombro descubierto. Vamos bajando acá. Bueno, y ya hemos llegado a la parte final de nuestra clase y este es el resultado. Espero que te haya gustado, le des un like, compartas el video, suscríbete al canal, por aquí te dejo la imagen del canal, te suscribes con un solo clic y nos vemos en la próxima clase.